Me llamo Naftali Ríos, tengo 74 años y hoy les hablo desde esta cama de hospital que apesta a medicina, mientras espero que mi corazón se detenga de una vez. Durante más de 3 décadas fui un rabino respetado en la sinagoga Maguen David, el hombre que todos buscaban para entender la ley, pero terminé viendo mi propio funeral sin estar dentro de un ataúd. Mis amigos de toda la vida encendieron velas negras por mí y rezaron oraciones de muertos a la cara, tratándome como si fuera aire podrido solo porque encontré una verdad que la religión prefiere enterrar bajo tierra. Les voy a confesar algo que me quema más que la muerte, la razón por la que preferí dejar a mi propia hija Elena bajo la lluvia antes que perder mi asiento de honor, y cómo un solo capítulo prohibido de Isaías me mostró que toda mi vida de rezos era una mentira, porque lo que descubrí en aquel estudio frío fue que aquel día en la sinagoga el aire estaba muy frío y se sentía pesado, como si fuera a llover dentro del templo. Mis amigos de toda la vida, esos hombres con los que compartí la mesa y los rezos por más de 30 años, pasaban a mi lado y simplemente no me veían. Ni un saludo, ni un gesto de pena, nada. El rabino principal cerró el libro frente a mí y dijo que desde ese momento yo era un fantasma. Todo ocurrió porque me puse a estudiar lo que no debía, o eso dicen ellos. Me puse a leer a Isaías, el capítulo 53, y vi la cara de Jesús en cada palabra hebrea. Por eso me maldijeron. Perdí mi trabajo, perdí mis ahorros y me quedé sin familia. Ahora que el frío de la muerte de verdad me está llegando, quiero contarles por qué lo hice. Yo no era el rabino de las fotos o de los discursos elegantes. Yo era el hombre que se quedaba cuando las luces se apagaban. Durante 35 años mi vida fue la sinagoga Maguen David. Si alguien moría en una vecindad pobre, yo iba. Si un joven no entendía las letras del Tanaj, yo me sentaba con él muchas horas. Todos me respetaban porque yo no buscaba el mando. Me gustaba ser el hombre que nadie nota pero que todos necesitan. Los sábados, con el templo lleno, yo miraba a mi gente y sentía que Dios estaba contento. Era un respeto que se gana con los años. Yo creía que ese edificio era mi mundo y que allí terminaría mis días. Nada podía salir mal. Yo era el pilar que sostenía todo aquel techo de madera vieja. Pero un martes por la noche todo empezó a cambiar sin que yo me diera cuenta. Estaba en mi estudio pequeño, ese cuarto que olía a papel viejo y a café frío. Un alumno me hizo una pregunta que me dejó mudo. Estábamos leyendo los profetas y él puso el dedo en el capítulo 53 de Isaías. Rabino Naftali, me dijo el muchacho con los ojos muy abiertos, ¿quién es este hombre que sufre por nuestros pecados? Yo leí las palabras de siempre, esas que me sabía de memoria desde niño. Hablaban de alguien despreciado, herido por nuestras rebeliones. Sentí un escalofrío que no era por el aire de la calle. Le dije al chico que se callara, que no hiciera preguntas tontas. Cerré el libro con mucha fuerza y le pedí que se fuera. Esa noche no dormí nada. Pasé las semanas siguientes tratando de olvidar ese texto. Me obligaba a trabajar más. Visitaba a más enfermos, limpiaba los candelabros de plata y hablaba con las viudas en el patio de la sinagoga. Quería convencerme de que yo era un hombre de fe sólida, un roble que nadie podía mover. Si alguien me preguntaba algo difícil, yo respondía con las reglas de siempre. La tradición es lo que importa, les decía con voz firme. Pero por dentro, la duda era como una piedrita en el zapato que te molesta a cada paso. Cada vez que abría el Tanaj, mis ojos buscaban ese capítulo. Trataba de mirar para otro lado, pero las palabras estaban ahí, quemando el papel. Yo era el rabino Naftali, el ejemplo de todos, pero por primera vez tenía miedo de lo que estaba leyendo. En la Maguen David,
El tiempo no corría igual que en el resto del mundo. Esas paredes de piedra gris y los bancos de madera oscura eran mi única casa, de verdad. Yo conocía cada grieta del techo y cada rincón donde el polvo se juntaba por las tardes. Allí dentro nacían los niños y allí mismo despedíamos a los ancianos con rezos que retumbaban en el alma. No necesitábamos nada de lo que pasaba fuera de la puerta principal. Si una familia no tenía para comer, la comunidad ponía el pan sobre la mesa sin hacer preguntas. Si alguien se enfermaba, yo era el primero en cruzar el patio para llevarle consuelo. El olor a libros antiguos y a café caliente se te metía en los poros. Yo caminaba por esos pasillos sintiendo que la ciudad era un ruido lejano. Mi trabajo era mantener ese orden funcionando, sin que nadie se sintiera solo o perdido nunca. Yo era el que organizaba las ayudas económicas y el que escuchaba a los vecinos más humildes. Las reglas eran sagradas y nadie se atrevía a decir que no a lo que decían los mayores. No era una carga para nosotros, era más bien un alivio muy grande para el corazón. No tenías que decidir nada difícil porque el camino ya estaba marcado desde hace siglos por los hombres que sabían más. Si obedecías, tenías una vida tranquila, amigos de verdad y un lugar en la mesa de los justos. El grupo lo era todo y el individuo no contaba mucho si se salía de la fila. Yo miraba las caras de los jóvenes y sentía un orgullo muy grande. Creía que la sinagoga era el único sitio seguro. Yo era un hombre de piedra. Recuerdo bien el día que mi hija Elena entró en mi despacho pequeño. Estaba temblando y apretaba un relicario de plata entre sus dedos. Me confesó que estaba esperando un hijo de un muchacho de la calle, alguien que no conocía nuestras oraciones. Mi primer pensamiento no fue su miedo o su salud. Pensé en el banco de la sinagoga donde me sentaba cada sábado. Pensé en los susurros de los otros ancianos y en la mancha sobre mi nombre limpio. La miré y en lugar de un padre, ella vio a un juez frío y sin perdón. Padre, por favor, no me mires así, susurró ella con voz rota. Yo no me moví, no toqué su pelo, solo abrí la puerta de mi casa. Vete ahora, le dije. La ley era mi muro y la usé para aplastarla sin piedad. Ella se quedó en el rellano durante 3 horas bajo el cielo gris de la ciudad. Yo la miraba por detrás de las cortinas, pero no abrí. Mi mujer lloraba en la cocina, ahogando los gritos con el delantal, pero yo le ordené que se callara. Si ella se queda, lo perdemos todo, le dije con una frialdad que hoy me espanta. Preferí mi título de rabino antes que mi título de padre. Elegí el respeto de los hombres que luego rezarían por mi muerte antes que la vida de mi propia sangre. Elena llamó una última vez, un golpe débil que todavía suena aquí. No tengo a dónde ir, dijo ella tras la madera. Apagué la luz, la dejé en la oscuridad. Ella se fue bajo la lluvia en un octubre muy frío. Nunca salí a buscarla. Le dije a la comunidad que se había ido lejos, una mentira que contaba cada mañana antes de los rezos. Vi a mi hija años después en un mercado, delgada y cansada, de la mano de un niño que tenía mis propios ojos. Crucé la calle rápido para no verla. Fingí que ella era solo una desconocida más en la calle. Arruiné su vida para mantener mi asiento de honor en la Maguen David. Ahora estoy aquí, muriendo solo, y ese relicario es lo único que veo al cerrar los ojos. Tenía las llaves del templo, pero le cerré la puerta a mi propia hija. El silencio es mi única compañía. Yo soy el único culpable. La maté por dentro. Mi hermano Isaac era 4 años menor que yo y siempre fue mi sombra en la Maguen David. Tenía esa manía de morderse el labio cuando no entendía un versículo difícil del Tanaj. Éramos uña y carne. Pero el día que le mostré mis notas sobre Isaías, algo se rompió para siempre en su mirada. No hubo gritos, solo un silencio que pesaba más que el plomo.
En la ceremonia de mi excomunión, Isaac fue el primero en levantarse para cumplir con el rito del cría. Agarró su solapa con las dos manos y la rasgó con un ruido seco, como si estuviera rompiendo su propio corazón. Me miró, pero sus ojos estaban vacíos, como si estuviera viendo una pared manchada y no al hermano que lo cargó de niño. Fue mi primera muerte real. Después vinieron los domingos de silencio en la casa. Antes, Isaac pasaba siempre a las 9 con un paquete de pan dulce y nos sentábamos a hablar mientras el café humeaba. Me gustaba ver cómo limpiaba sus gafas con el borde de la camisa, siempre con el mismo movimiento circular lento. Ahora, esos domingos son solo un hueco grande en el pecho. Me enteré por un vecino que su hija se casó y que él bailó mucho, pero yo no estaba allí para verlo. No recibí invitación ni una llamada corta. La silla donde él se sentaba sigue en el mismo sitio junto a la ventana, pero ahora solo tiene polvo. Esos momentos sencillos, los de no hacer nada importante juntos, son los que más me duelen ahora que me falta el aire en este hospital. Lo peor es cruzarte con tu propia sangre en la calle y ser aire para ella. Vi a Isaac hace 2 meses cerca del parque. Llevaba un bastón de madera oscura y caminaba encorvado. Me detuve esperando un milagro o un insulto, cualquier cosa que dijera que aún me recordaba. Él pasó a menos de 1 metro. Olía al jabón de sándalo que siempre ha usado. Sus ojos pasaron por encima de los míos como si yo fuera un poste de luz o un perro callejero. No hubo ni un parpadeo de duda en su cara. Se fue caminando despacio y yo me quedé allí, solo, con las manos temblando en los bolsillos. Perdí a mi hermano por una regla de hombres que dice que el amor tiene condiciones. Si tienes a alguien lejos, búscalo hoy mismo. Me quedé en mi salón mirando las cajas que aún no tenía fuerzas para abrir. Todo estaba en silencio, un silencio que me apretaba el cuello como una soga fría. Mi pequeño despacho, donde antes los jóvenes venían a aprender conmigo, se sentía como una tumba de cemento. Yo era un muerto que todavía respiraba, un hombre borrado por sus amigos. Entonces sonó el teléfono. Me asusté porque nadie me llamaba ya. Era Carmen, la madre de uno de mis alumnos. Rabino Naftali, ¿está ahí?, me dijo con la voz muy bajita como si estuviera cometiendo un pecado. Sí, Carmen, aquí estoy, respondí yo con la garganta seca. Ella me dijo que su hijo lloraba por las noches, porque me echaba de menos y que ella sabía que yo no era un cadáver. Aquella llamada fue el primer calor que sentí en semanas. Colgué el teléfono y me senté a la mesa con el Tanaj abierto. Mis manos temblaban tanto que casi rompo la hoja. Volví a buscar el capítulo 53 de Isaías, ese que intenté tapar con tantas excusas y leyes antiguas durante años. Lo leí despacio, moviendo los labios como un niño que está empezando a hablar. Despreciado y desechado entre los hombres, decía el texto. De pronto ya no vi una profecía borrosa sobre el pueblo de Israel. Vi una cara, vi a Yeshua, a Jesús, sufriendo por mis errores y por mi orgullo de viejo rabino. El mismo libro que antes usaba para juzgar a los demás, ahora me estaba salvando a mí. Entendí que mi entierro en la sinagoga no era el final de nada, era el precio de encontrar la vida de verdad. En ese momento recordé unas palabras que había leído a escondidas. Si sois insultados por el nombre de Cristo, sois dichosos. Me di cuenta de que el fuego de las velas negras de mi funeral no servía para quemar mi nombre, sino para limpiar mi alma de tantas mentiras. Mi comedor ya no era un sitio de exilio, era un templo nuevo sin piedras ni oro. Me arrodillé en el suelo, me dolían las rodillas de viejo, pero no me importó. Señor, perdóname por ser tan ciego, susurré al aire. Por primera vez en 74 años no sentía el peso de la tradición, sino el abrazo de un Dios que me quería,
aunque el mundo me hubiera escupido. Jesús estaba allí conmigo, en medio de mis cajas y mi soledad. Ya no era un rabino importante, solo era un hombre perdonado. Me llamo Naftali Ríos, tengo 74 años y ahora mismo estoy aquí acostado, en esta cama de hospital que huele demasiado a cloro y a medicina limpia. Escucho el pitido de ese monitor que no se calla nunca. Durante 35 años fui rabino auxiliar en la sinagoga Maguen David. Yo era el que preparaba los estudios para todos y visitaba a los enfermos. Pero hace un tiempo me pasó algo que no le deseo a nadie. Tuve que ver mi propio entierro sin estar en un cajón. Encendieron velas negras por mí como si mi cuerpo ya se estuviera pudriendo. Rezaron oraciones de muertos mirándome a los ojos, pero haciendo como si yo fuera aire. Me borraron de la vida porque encontré una verdad que me costó todo en esta vida. No tengo esa sinagoga ni el aire frío que se sentía pesado, como si fuera a llover dentro del templo. Mis amigos de toda la vida, esos hombres con los que compartí la mesa y los rezos por más de 30 años, pasaban a mi lado y no me veían, ni un saludo ni un gesto de pena. El rabino principal cerró el libro frente a mí y dijo que desde ese momento yo era un fantasma. Todo ocurrió porque me puse a estudiar lo que no debía. Me puse a leer a Isaías, el capítulo 53, y vi la cara de Jesús en cada palabra. Por eso me maldijeron. Perdí mi trabajo, mis ahorros y me quedé sin familia. Ahora que el frío de la muerte me está llegando, quiero contarles por qué lo hice. Yo no era el rabino de las fotos o de los discursos elegantes. Yo era el hombre que se quedaba cuando las luces se apagaban. Mi vida fue la sinagoga Maguen David. Si alguien moría en una vecindad pobre, yo iba. Si un joven no entendía las letras del Tanaj, yo me sentaba con él muchas horas. Todos me respetaban porque yo no buscaba el mando. Me gustaba ser el hombre que nadie nota, pero que todos necesitan. Los sábados con el templo lleno, yo miraba a mi gente y sentía que Dios estaba contento. Era un respeto que se gana con los años. Yo creía que ese edificio era mi mundo y que allí terminaría mis días. Nada podía salir mal. Yo sostenía todo aquel techo de madera vieja de verdad. Si mi historia te está llegando al corazón, te pido que te quedes conmigo hasta el final. Me ayudaría mucho que te suscribas a este canal, que le des un me gusta al video y que compartas este testimonio con alguien que necesite escuchar una verdad sincera hoy mismo. También puedes dejar un comentario aquí abajo. Los leo todos mientras descanso en esta cama. No lo hago por fama, sino para que nadie más se pierda en la oscuridad. Sigamos con lo que pasó un día de lluvia en mi estudio pequeño. Un alumno me hizo una pregunta que me dejó mudo. Estábamos leyendo los profetas y él puso entonces el dedo en el capítulo 53 de Isaías. Era el comienzo de mi nuevo camino espiritual para siempre. Rabino Naftali, me dijo el muchacho con los ojos muy abiertos, ¿quién es este hombre que sufre por nuestros pecados? Yo leí las palabras de siempre, esas que me sabía de memoria desde niño. Hablaban de alguien despreciado, herido por nuestras rebeliones. Sentí un escalofrío que no era por el aire de la calle. Le dije al chico que se callara, que no hiciera preguntas tontas. Cerré el libro con mucha fuerza y le pedí que se fuera de allí. Esa noche no pude dormir nada. Me quedé mirando el techo, pensando en ese hombre que fue herido por nuestras faltas. Era una semilla que ya no podía arrancar de mi cabeza. Me sentía muy cansado y asustado en mi propia casa de oración hoy. Pasé las semanas siguientes tratando de olvidar ese texto. Me obligaba a trabajar mucho, visitaba a más enfermos, limpiaba los candelabros de plata y hablaba con las viudas. Quería convencerme de que yo era un hombre de fe sólida, un roble que nadie podía mover. Si alguien me preguntaba algo difícil,
Yo respondía con las reglas de siempre. La tradición es lo que importa, les decía. Pero por dentro la duda era como una piedrita en el zapato que te molesta a cada paso. Cada vez que abría el Tanaj, mis ojos buscaban ese capítulo. Trataba de mirar para otro lado, pero las palabras estaban ahí quemando el papel. Yo era el ejemplo de todos de verdad. Naftali, acabas de cavar tu propia tumba hoy mismo. En la Maguen David, el tiempo no corría igual que en el resto del mundo. Esas paredes de piedra gris y los bancos de madera oscura eran mi única casa. Yo conocía cada grieta del techo y cada rincón donde el polvo se juntaba. Allí dentro nacían los niños y allí mismo despedíamos a los ancianos con rezos que retumbaban. No necesitábamos nada de afuera. Si una familia no tenía para comer, la comunidad ponía el pan sobre la mesa. Si alguien se enfermaba, yo era el primero en cruzar el patio para llevarle consuelo. El olor a libros antiguos y a café caliente se te metía en los poros. Yo caminaba por esos pasillos solo sintiendo que la ciudad era un ruido lejano que no me pertenecía. Mi trabajo era mantener ese orden funcionando. Yo era el que organizaba las ayudas económicas y el que escuchaba a los vecinos más humildes. Las reglas eran sagradas y nadie se atrevía a decir que no a lo que decían los mayores. No era una carga para nosotros, era más bien un alivio muy grande para el corazón. No tenías que decidir nada difícil porque el camino ya estaba marcado desde hace siglos por los hombres que sabían más. Si obedecías, tenías una vida tranquila, amigos de verdad y un lugar en la mesa de los justos. El grupo lo era todo y el individuo no contaba mucho si se salía de la fila. Yo miraba las caras de los jóvenes entonces y sentía orgullo. Yo era un hombre de piedra. Recuerdo bien el día que mi hija Elena entró en mi despacho. Estaba temblando y apretaba un relicario de plata. Me confesó que estaba esperando un hijo de un muchacho de la calle, alguien que no conocía nuestras oraciones. Mi primer pensamiento no fue su miedo o su salud. Pensé en el banco de la sinagoga donde me sentaba cada sábado. Pensé en los susurros de los otros ancianos y en la mancha sobre mi nombre. La miré y en lugar de un padre, ella vio a un juez frío y sin perdón. Padre, por favor, no me mires así, susurró ella con voz rota. Yo no me moví. No toqué su pelo, solo abrí la puerta de mi casa. Vete ahora, le dije. La ley era mi muro y la usé para aplastarla sin piedad. Ella se quedó en el rellano durante 3 horas bajo el cielo gris. Yo la miraba por detrás de las cortinas, pero no abrí. Mi mujer lloraba en la cocina, pero yo le ordené que se callara. Si ella se queda, lo perdemos todo, le dije con una frialdad que hoy me espanta. Preferí mi título de rabino antes que mi título de padre. Elegí el respeto de los hombres que luego rezarían por mi muerte antes que la vida de mi propia sangre. Elena llamó una última vez, un golpe débil que todavía suena. No tengo a dónde ir, dijo ella tras la madera. Apagué la luz. La dejé en la oscuridad total hoy. Ella se fue bajo la lluvia en un octubre frío. Nunca salí a buscarla. Le dije a la comunidad que se había ido lejos, una mentira que contaba antes de los rezos. Vi a mi hija años después en un mercado, delgada y cansada, de la mano de un niño que tenía mis propios ojos. Crucé la calle rápido, fingí que ella era solo una desconocida más. Arruiné su vida para mantener mi asiento de honor en la Maguen David. Ahora estoy aquí muriendo solo y ese relicario es lo único que veo al cerrar los ojos. Tenía las llaves del templo, pero le cerré la puerta a mi hija. Vi a mi hija alejarse y supe que ese era el comienzo de mi entierro final. Mi hermano Isaac era 4 años menor que yo y siempre fue mi sombra. Tenía esa manía de morderse el labio cuando no entendía un versículo difícil del Tanaj.
Éramos uña y carne, pero el día que le mostré mis notas sobre Isaías, algo se rompió en su mirada. No hubo gritos, solo un silencio que pesaba más que el plomo. En la ceremonia de mi excomunión, Isaac fue el primero en levantarse para cumplir con el rito del cría. Agarró su solapa y la rasgó con un ruido seco, como si estuviera rompiendo su propio corazón. Me miró, pero sus ojos estaban vacíos, como si estuviera viendo una pared manchada, y no al hermano que lo cargó de niño. Fue mi primera muerte de verdad. Después vinieron los domingos de silencio en la casa. Antes, Isaac pasaba siempre a las 9 con un paquete de pan dulce y nos sentábamos a hablar. Me gustaba ver cómo limpiaba sus gafas con el borde de la camisa, siempre con el mismo movimiento circular lento. Ahora, esos domingos son solo un hueco en el pecho. Me enteré por un vecino que su hija se casó y que él bailó, pero yo no estaba allí para verlo. No recibí invitación ni una llamada. La silla donde él se sentaba sigue junto a la ventana, pero ahora solo tiene polvo. Esos momentos sencillos son los que más me duelen ahora que me falta el aire en este hospital. Eran tesoros que yo no supe valorar solo. Lo peor es cruzarte con tu propia sangre en la calle y ser aire para ella. Vi a Isaac hace 2 meses cerca del parque. Llevaba un bastón de madera y caminaba encorvado. Me detuve, cualquier cosa que dijera que aún me recordaba. Él pasó a menos de 1 metro. Olía el jabón de sándalo que siempre ha usado. Sus ojos pasaron por encima de los míos como si yo fuera un poste de luz. No hubo ni un parpadeo de duda en su cara. Se fue caminando y yo me quedé allí, solo, con las manos temblando. Perdí a mi hermano por una regla de hombres que dice que el amor tiene condiciones. Fue el precio más alto que pagué por la verdad hoy. Me quedé en mi salón mirando las cajas que aún no tenía fuerzas para abrir. Todo estaba en silencio, un silencio que me apretaba el cuello como una soga fría. Mi pequeño despacho, donde antes los jóvenes venían a aprender conmigo, se sentía como una tumba. Yo era un muerto que todavía respiraba, un hombre borrado por sus amigos. Entonces sonó el teléfono. Me asusté porque nadie me llamaba ya. Era Carmen, la madre de uno de mis alumnos. «Rabino Naftalis, ¿está ahí?», me dijo. «Sí, Carmen, aquí estoy», respondí yo. Ella me dijo que su hijo lloraba por las noches porque me echaba de menos y que ella sabía que yo no era un cadáver. Me sentí vivo con sus palabras hoy. Colgué el teléfono y me senté a la mesa con el Tanaj abierto. Mis manos temblaban tanto que casi rompo la hoja. Volví a buscar el capítulo 53 de Isaías, ese que intenté tapar durante años. Lo leí despacio, moviendo los labios. «Despreciado y desechado entre los hombres», decía el texto. De pronto ya no vi una profecía sobre el pueblo de Israel. Vi una cara. Vi a Yeshua, a Jesús, sufriendo por mis errores y por mi orgullo de viejo rabino. El mismo libro que antes usaba para juzgar a los demás, ahora me estaba salvando a mí. Entendí que mi entierro no era el final siempre. Dios tenía preparado para mí algo que nadie podía imaginar, muy asustado, pero con esperanza. Hoy no tengo esa sinagoga grande de piedra ni el respeto de los hombres importantes. Vivo en un cuarto pequeño y mi cuenta del banco está vacía. Mi hermano Isaac sigue sin responder los mensajes y Elena, mi hija, todavía no ha cruzado esa puerta del hospital para saludarme. La fe en Jesús no borró el dolor ni me devolvió los amigos que enterraron mi nombre. Pero cuando cierro los ojos, siento una paz que nunca tuve cargando aquellos libros pesados. Ya no tengo que fingir que soy un santo de madera. Soy Naftali, un viejo que encontró el perdón en una mesa sencilla con 6 amigos nuevos. La verdad me quitó el sueldo, pero me dio el aire que me faltaba. Estoy muriendo solo, sí, pero por primera vez me siento vivo de verdad.